Niccolò Maquiavelo es frecuentemente visto como una figura villanesca en la historia, y no sin razón. Desafió los valores morales convencionales, rechazó los principios cristianos y cuestionó la bondad en su esencia. En lugar de virtudes tradicionales, Maquiavelo creó un sistema estructurado, donde la crueldad y el engaño eran herramientas legítimas para la conquista y el mantenimiento del poder. Su pensamiento presenta una red compleja de contradicciones, con verdades profundas mezcladas con la justificación de actos despiadados y una determinación inquebrantable. No obstante, al examinar más de cerca su filosofía, más allá de su controvertida reputación, podemos encontrar reflexiones perturbadoras, pero relevantes, sobre el funcionamiento del mundo moderno y cómo navegar en él. Para comprender plenamente las ideas de Maquiavelo, es necesario observar su vida y el contexto histórico en el que se desarrolló. Nacido en 1469, en Florencia, Maquiavelo vivió en una época de gran inestabilidad política y agitación social. Su familia era de origen noble, pero su padre, Bernardo, aunque bien relacionado, era el miembro más pobre de esta línea. Abogado sin éxito y con frecuencia sin trabajo, Bernardo tenía poca influencia práctica a pesar de sus buenas conexiones. El escepticismo religioso de su padre, contrastado con la profunda devoción religiosa de su madre, que escribía himnos y poemas, moldeó de manera significativa la visión del mundo de Maquiavelo, proporcionándole una perspectiva crítica y pragmática desde temprana edad. En esa época, Florencia se presentaba como una república, con un gobierno teóricamente democrático. La administración de la ciudad estaba compuesta por 8 priori, encabezados por una especie de primer ministro. Estos líderes eran elegidos cada 2 meses mediante un sistema de sorteo, donde solo los hombres más respetados y exitosos de la ciudad tenían sus nombres elegibles. Esta estructura de gobierno pretendía garantizar una rotación constante de poder, evitando que una única clase o grupo dominante asumiera el control de forma permanente. Sin embargo, en la práctica, el sistema era altamente disfuncional. Los cambios frecuentes en los líderes resultaban en políticas erráticas y una falta de continuidad en las decisiones gubernamentales. Fue en este escenario donde la poderosa familia Medici intervino, manipulando el sorteo de manera que sus aliados siempre estuvieran en el poder. Así, aunque oficialmente Florencia era una república, en realidad funcionaba como una dictadura disfrazada. Las guerras en Italia eran menos frecuentes que en otros lugares de Europa, pero no dejaban de ocurrir con cierta regularidad. Mientras el resto del continente se involucraba en conflictos por territorios, los gobernantes italianos que preferían emplear mercenarios cambiaban de alianzas conforme surgían oportunidades de ventaja. En este contexto, Maquiavelo creció en una sociedad donde la percepción de cómo funcionaba el poder estaba completamente desconectada de la realidad. Tuvo la oportunidad de observar de cerca el desorden y la corrupción política. Desde joven, también aprendió el precio que se pagaba al fallar en este escenario. Cuando tenía casi 9 años, vio a los conspiradores contra los Medici ser colgados de cabeza frente al edificio principal del gobierno y dejados allí para pudrirse durante semanas, como un claro ejemplo de la brutalidad política que lo rodeaba. Estos eventos dejaron una marca profunda en Maquiavelo, influyendo en su futura trayectoria. Aunque los detalles sobre la juventud de Maquiavelo son escasos, se sabe que recibió una buena educación. Con la expulsión de los Medici en 1494, Maquiavelo consiguió un puesto en el gobierno florentino, donde comenzó redactando documentos oficiales. En poco tiempo, fue promovido. A los 28 años, ya ocupaba el cargo de secretario de la Segunda Cancillería, uno de los principales departamentos del gobierno de Florencia, y también el de secretario de los 10 de la guerra, un comité responsable de las relaciones exteriores y de la preparación militar. Hasta el día de hoy, no está claro cómo ascendió tan rápidamente, ya que no hay registros que expliquen estas promociones. A pesar de que muchos minimizan la importancia de Maquiavelo como político, alegando que fracasó en su carrera, esta visión no hace justicia a su trayectoria inicial. Durante más de una década, Maquiavelo fue el diplomático más importante de Florencia. Aunque no logró hazañas extraordinarias, es difícil atribuirle la culpa, ya que Florencia era el estado más débil entre los principales estados italianos en un período extremadamente turbulento. En 1512, la República Florentina cayó y los Medici retomaron el poder.
Sospechando que Maquiavelo había participado en una conspiración contra ellos, los Medici lo encarcelaron, lo torturaron y al año siguiente lo exiliaron. Fue durante este exilio que Maquiavelo escribió su obra más célebre, El Príncipe. Aunque no fue su único trabajo, sin duda fue el más famoso. La obra más emblemática e influyente de Maquiavelo es El Príncipe, y será a partir de esta obra que exploraremos, en gran parte, la filosofía maquiavélica. El Príncipe fue concebido como un manual para guiar a un líder. Más específicamente, fue escrito para Lorenzo de Medici, el entonces jefe de la poderosa familia Medici. Nos adentraremos en este punto más adelante. Durante mucho tiempo, la filosofía política dominante consideraba la bondad y el carácter moral como los principales criterios para medir la grandeza de un gobernante. Aunque no siempre era posible ver estos ideales aplicados, esta era la concepción predominante. Maquiavelo, en su obra, rompió completamente con esta visión tradicional. Él defendía que, para un gobernante, lo más importante era consolidar y mantener el poder. La bondad no era el parámetro para definir el éxito de un líder, sino la capacidad de construir una nación poderosa. Así, Maquiavelo separó de manera decisiva la política de la ética. Su libro no era una guía para una vida virtuosa, sino un manual para mantenerse en el control y ejercer el poder con eficacia. En este contexto, rechazó la visión cristiana tradicional y dio poco valor a la moralidad convencional. En realidad, Maquiavelo no negaba la existencia de la moralidad, pero creía que un político no podría ser moral todo el tiempo si quería ser eficaz. Este tipo de liderazgo requería valentía y muchas veces una dosis de crueldad y audacia. Aún así, Maquiavelo creía que estas cualidades eran necesarias para mantener el poder. Podría haber suavizado sus ideas y haber dicho algo como: necesitas actuar de esta manera para mantener el poder, pero eso no hace que el poder sea algo bueno. También podría haber mostrado desprecio por el tipo de persona que él creía capaz de mantener el poder. De esta manera, habría evitado muchas de las críticas que recibió, manteniendo aún así su mensaje central. Sin embargo, a lo largo de este pequeño libro, Maquiavelo destruye meticulosamente las nociones tradicionales de moralidad y, en su lugar, construye un análisis perturbador y, a menudo, inquietantemente preciso sobre el funcionamiento del poder. Un ejemplo claro de esto fue Cesare Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, quien, con la ayuda de su padre, estaba construyendo un nuevo estado italiano cerca de Florencia en 1502. Borgia conquistó Cesena y, sin perder tiempo, partió en busca de nuevos territorios para expandir su dominio. Para mantener el control en la ciudad recién conquistada, dejó a su mano derecha, Ramiro de Lorca, con la misión de imponer orden a cualquier costo. Borgia le dio a Lorca carta blanca para ser tan cruel como fuera necesario, permitiéndole actuar con total libertad. Lorca no dudó en cumplir la orden. Bajo su mando, hombres fueron decapitados en presencia de sus familias, propiedades fueron confiscadas y cualquier oposición fue aplastada de manera brutal, con castigos extremos como la castración de quienes osaban resistirse. Con el paso del tiempo, Cesena fue sometida bajo un régimen de terror, pero la población, que vivía bajo un miedo constante, comenzó a odiar profundamente a Lorca y, por consecuencia, a Borgia. Cuando Borgia regresó a la ciudad, se dio cuenta de que la crueldad de Lorca había sembrado una semilla de aversión entre los ciudadanos. Los meses de brutalidad habían convertido a Lorca en un símbolo de tiranía, y ese resentimiento amenazaba la propia reputación de Borgia. En una jugada estratégica para preservar su imagen, Borgia ideó un plan traicionero. En una noche silenciosa, ordenó a sus hombres que capturaran a Lorca y lo ejecutaran. El cuerpo de Lorca fue brutalmente dividido en dos partes, y su cabeza decapitada fue clavada en una estaca en la plaza central. A la mañana siguiente, los habitantes de Cesena se encontraron con el cadáver mutilado de Lorca expuesto para que todos lo vieran. Lejos de sentir repulsión, los ciudadanos se sintieron aliviados e incluso satisfechos con la muerte del hombre que tanto los había aterrorizado. Aprovechando el momento, Borgia se presentó ante la población y, con una mentira calculada, declaró que Lorca había actuado por cuenta propia, abusando de su poder y cometiendo atrocidades sin su autorización. Borgia retrató a Lorca como un loco sádico que había traicionado la confianza de todos y justificó su ejecución como una medida necesaria para proteger la ciudad.
Con astucia y frialdad, Borgia se posicionó como el salvador de la población, limpiando su propia imagen a costa de uno de sus más leales aliados. En su obra El Príncipe, Maquiavelo expresa una profunda admiración por Cesare Borgia, a quien considera el ejemplo perfecto de liderazgo. Aunque Maquiavelo reconoce el valor de la bondad, subraya que, para ser un líder eficaz, no es posible ser bueno todo el tiempo. Para él, la política es como una batalla constante, donde la crueldad y la impiedad a menudo se vuelven indispensables. Según Maquiavelo, un líder no puede limitarse a la compasión, lealtad, humanidad o honestidad. El ejercicio del poder con frecuencia exige lo contrario: ser cruel, desleal, inhumano y, en ocasiones, deshonesto. Maquiavelo plantea una cuestión crucial: ¿es preferible ser amado o temido? Aunque reconoce que lo ideal sería ser ambas cosas, afirma que, en la práctica, es más seguro ser temido. Las personas, según él, son volubles e impredecibles. Algunas son cobardes, otras mentirosas. Muchas pueden ser corrompidas o cambian de opinión fácilmente, independientemente de cuánto aseguren amar a un líder. Sin embargo, el miedo es constante. La amenaza de castigo es una herramienta tangible que mantiene a las personas bajo control. El amor puede desaparecer, pero el miedo permanece. Cambiar la forma de pensar de las personas es una tarea mucho más ardua que inspirar miedo. Maquiavelo cree que, mientras el amor está fuera del control de un líder, el miedo puede ser manipulado. No obstante, advierte sobre un límite delicado. El miedo es útil, pero el odio debe evitarse a toda costa. El odio, según él, genera conspiraciones y asesinatos. Si la violencia es necesaria, debe aplicarse de manera rápida y discreta para no generar resentimiento entre el pueblo. El liderazgo ideal, para Maquiavelo, consiste en ser amado siempre que sea posible, temido cuando sea necesario, pero nunca odiado. Nicolás Maquiavelo no dudaba en abandonar la honestidad cuando era necesario. Aunque reconocía que ser honesto es una virtud admirable, argumentaba que la honestidad a menudo no es práctica para quien desea mantener el poder. Para Maquiavelo, un líder astuto, que supera a sus adversarios con inteligencia y estrategia, es mucho más eficaz que aquel que insiste en ser siempre sincero. Mentir, romper promesas, engañar e incluso traicionar son tácticas aceptables en su visión. Las circunstancias cambian constantemente, y un líder debe ser lo suficientemente flexible para ajustar sus compromisos según las circunstancias. Aunque esto pueda no ser ético, es lo que Maquiavelo considera esencial para el mantenimiento del poder y el fortalecimiento de una nación. Maquiavelo también cuestiona la obligación de ser veraz con los demás, considerando que inevitablemente las personas te mentirán. Ser siempre honesto, según él, sería como ofrecer una ventaja a tus enemigos, negándote a usar un arma que ellos seguramente utilizarán. Este desprecio por la honestidad se refuerza aún más por su creencia de que un líder no necesita, en realidad, poseer virtudes, sino parecer virtuoso. Para ganarse la admiración del pueblo, Maquiavelo afirma que son necesarios dos elementos: una imagen convincente y resultados concretos. La mayoría de las personas, dice él, solo conocen al líder por sus palabras y apariencias, y rara vez tienen acceso a lo que ocurre tras bastidores. Por ello, el juicio público se basará en la percepción que se tiene de él, y no en una comprensión profunda de sus acciones. Sus palabras deben parecer inspiradas por virtudes, pues es de esta manera como el público lo juzgará. Al mismo tiempo, sus hechos serán evaluados por los resultados obtenidos, y no por los métodos utilizados. Y, como sugiere Maquiavelo, la honestidad no siempre es suficiente para garantizar esos resultados. La virtud, o cualquier otra cualidad moral, no es lo que define el juego del poder. Así nace el legado de Maquiavelo, o al menos la reputación que lo hizo tan célebre. Su visión no es intrínsecamente cruel, sino más bien abierta a la posibilidad de ser cruel cuando sea necesario, dispuesta a mentir, engañar y herir para alcanzar sus objetivos. La esencia de esta postura es lo que muchos llamarían cinismo, pero que Maquiavelo prefería considerar como realismo. En varios pasajes de sus obras, él afirma que las personas son, por naturaleza, egoístas, deshonestas y poco confiables. Por lo tanto, para sobrevivir en ese entorno, el líder debe ser igualmente astuto. No obstante, limitar a Maquiavelo a esta visión simplista sería ignorar las verdades más profundas e incómodas que él expuso.
Maquiavelo también rechazaba notoriamente el cristianismo como una solución para los desafíos de la vida. En El Príncipe, escribe con desprecio: veo que muchas personas han creído y todavía creen que el mundo es gobernado por Dios y la fortuna, y que por más astutos que los hombres sean, nada pueden hacer para cambiar esto ni para protegerse. Con estas palabras, casi ridiculiza la idea de que el destino humano está en manos de Dios. De cierta manera, esta visión puede considerarse como inspiradora. Tú tienes control sobre tu propia vida, no una fuerza divina. Por lo tanto, haz algo con ese control. El enfoque de Maquiavelo es siempre práctico y directo, y sus reflexiones van más allá de la política, abarcando la propia vida, que él ve como una constante lucha entre virtud y fortuna. A lo largo de El Príncipe, recurre al concepto de virtud, que a primera vista podría parecer sinónimo de virtud. Sin embargo, esa sería una interpretación errónea. A Maquiavelo no le interesaba una simple distinción entre el bien y el mal, sino la búsqueda del éxito en lugar del fracaso y la necesidad de fortaleza en lugar de debilidad. El concepto de virtud, en el pensamiento de Maquiavelo, no tiene una traducción exacta, pero puede entenderse como una combinación de cualidades que permiten alcanzar sus objetivos. Puede incluir talentos como el coraje, la audacia, la inteligencia, la astucia o cualquier otra habilidad necesaria para garantizar el éxito. En un sentido más amplio, virtud representa la capacidad de actuar, de ejercer control sobre el propio destino. Con esta característica, según Maquiavelo, es posible alcanzar la verdadera grandeza. Esta fuerza, sin embargo, está en constante confrontación con la fortuna, que para Maquiavelo simboliza la suerte, el azar. Él sugiere que la fortuna decide la mitad de lo que sucede en nuestras vidas, mientras que la otra mitad está definida por nuestra virtud. Maquiavelo utiliza la metáfora de un río que, al desbordarse, destruye un pueblo y a su gente. Este evento representa la fortuna. No obstante, él argumenta que podemos mitigar los efectos de este destino construyendo diques y presas, preparándonos para enfrentar la imprevisibilidad. En esencia, la fortuna solo ejerce control donde le permitimos hacerlo. Prepararse, muchas veces a través del miedo, es la clave para estar listos cuando la suerte cambie. Maquiavelo advierte que una estrategia exitosa hoy puede fracasar mañana, ya que la fortuna es voluble. La verdadera habilidad, por lo tanto, radica en la capacidad de adaptación. Para él es fundamental ajustar tus acciones conforme las circunstancias cambian, adaptarse o sucumbir. Además, Maquiavelo reconocía la existencia de una naturaleza instintiva dentro del ser humano. Él creía que, bajo las moralidades que practicamos o predicamos, hay una bestia oculta que busca satisfacer sus deseos a cualquier costo. De cierta manera, estaba adelantado a su tiempo, pues el psicólogo Carl Jung más tarde concebiría una idea similar, llamándola sombra, mientras que Freud se referiría a este fenómeno como el subconsciente. Al igual que estos pensadores, Maquiavelo afirmaba que no debemos reprimir a esa bestia interna, pero tampoco podemos dejar que tome el control. La clave está en aprender a trabajar con ella, usando su fuerza a nuestro favor. Sé siempre ético, bondadoso y justo cuando sea posible. No obstante, al perseguir un objetivo, adopta la postura de una fiera. Actúa como un león, cuya imponencia ahuyenta a las hienas, y como un zorro, lo suficientemente astuto para escapar de las trampas. Seguir estrictamente las leyes, la moralidad y las costumbres de los hombres puede llevarte lejos, pero solo hasta cierto punto. Maquiavelo nos ofrece una reflexión intrigante al abordar la diferencia entre el mundo tal como debería ser y el mundo tal como realmente es. Esta distinción, creo yo, es una de las más aterradoras y precisas de sus enseñanzas. Nos alerta sobre el abismo que separa estas dos realidades. Si te comportas basándote en una visión idealizada del mundo, ignorando cómo funciona en realidad, estarás caminando hacia tu propia ruina. Maquiavelo afirma que el mundo no es una utopía. Existen aspectos positivos, sí, pero está lejos de ser completamente bueno. Mentiras, trampas y peligros acechan, y es necesario estar preparado para enfrentarlos con resiliencia, viviendo de acuerdo con el mundo tal como es, y no como pensamos que debería ser. Fortalecemos nuestras posibilidades de sobrevivir y prosperar. Este punto, en mi opinión, es la esencia de la filosofía maquiavélica,
más allá de cualquier categorización de maldad o villanía. Sin embargo, al intentar aplicar estos principios a la realidad, surgen algunas dificultades. Maquiavelo escribió El Príncipe como un regalo para Lorenzo de Médici, líder de la poderosa familia Médici. Fue un intento de recuperar el favor y la confianza de esta familia y, en última instancia, asegurar un empleo. Vale la pena recordar que Maquiavelo hizo esto después de haber sido encarcelado, torturado y exiliado por los propios Médici. Sin embargo, nunca consiguió el empleo. Lorenzo, según parece, ni siquiera leyó El Príncipe, y aun si lo hubiera hecho, es probable que Maquiavelo no habría obtenido el puesto deseado. Maquiavelo comprendió que sus ideas, aunque brillantes en el papel, quizás solo tuvieran valor para la literatura y no para la política. La obra de Maquiavelo, al defender conceptos como el engaño, la traición, la crueldad y el oportunismo, termina por autoboicotearse. ¿Quién, en su sano juicio, querría tener a un hombre con estas creencias en su círculo más íntimo? ¿Cómo confiar en alguien que defiende comportamientos tan antisociales y potencialmente destructivos? Sus principios, cuando son expuestos, se convierten en armas de aislamiento. Maquiavelo, al promover su ideología, parece haber sacrificado su propia aceptación. ¿Quién leería El Príncipe y desearía la compañía de Nicolás Maquiavelo? La respuesta, evidentemente, es casi nadie. Aunque se podría argumentar que sería más prudente tenerlo como aliado que como enemigo, su carrera política nunca alcanzó un nivel significativo de poder. No redactó constituciones revolucionarias, no lideró levantamientos ni gobernó ciudades o naciones. Por más que teorizara sobre el poder y la política, Maquiavelo nunca demostró gran habilidad para aplicar sus propias ideas de manera eficaz. De hecho, no hay indicios de que haya practicado algo genuinamente maquiavélico en su vida. Claro, es posible que haya actuado con tanta astucia y discreción que sus acciones pasaron desapercibidas para la historia. Sin embargo, los registros no lo favorecen mucho más allá de su papel como autor. Tras el fracaso de El Príncipe, se alejó de las grandes ambiciones políticas y se dedicó a una vida más enfocada en los placeres personales. Maquiavelo se involucró en diversas aventuras amorosas y encontró un éxito inmediato al escribir comedias teatrales de contenido romántico y satírico. Aún así, su verdadero deseo siempre fue regresar a la política. Eventualmente, Maquiavelo fue convocado por un miembro distante de la familia Médici para asesorar sobre un posible conflicto entre Francia y España. Su misión era supervisar las defensas de Florencia. Sin embargo, cuando el ejército español se acercó, simplemente rodeó la ciudad y optó por saquear Roma sin enfrentar grandes resistencias. La caída de los Médici ocurrió una vez más, y Maquiavelo, nuevamente, cayó en desgracia, quedando desempleado y sin influencia. Se enfermó y poco después murió, concluyendo su vida sin haber alcanzado nunca el reconocimiento político que tanto anhelaba. Aunque su carrera política fue relativamente irrelevante, el impacto de Maquiavelo en la historia permanece incontestable. Sus escritos, en particular El Príncipe, dejaron una marca profunda. Publicado solo después de su muerte, el libro pronto causó polémica. Un cardenal inglés llegó a afirmar que la obra había sido escrita por el dedo de Satanás, y el Papa Paulo IV rápidamente la prohibió. En Francia, durante el tumultuoso periodo de los conflictos entre los hugonotes protestantes y los católicos, el país estaba en manos de Carlos Nuémedo, un rey joven y enfermo. Sin embargo, el verdadero poder lo tenía su madre, Catalina de Médici, una italiana de Florencia e hija de Lorenzo de Médici, a quien el príncipe había sido originalmente dedicado. En 1572, la masacre del día de San Bartolomé resultó en la muerte de miles de hugonotes, y Catalina fue responsabilizada por el baño de sangre. Jean de la Gessé, uno de los pocos sobrevivientes, escribió un libro que consolidó la imagen de Maquiavelo como un villano. Retrató a Catalina como una devota lectora de las obras de Maquiavelo y presentó al autor como el epítome de la crueldad y la malicia italiana. Esta interpretación distorsionada de los escritos de Maquiavelo se difundió rápidamente, y muchos lectores, descontextualizando sus ideas, comenzaron a asociar su filosofía con la brutalidad y la inmoralidad. Este concepto tergiversado fue lo que se popularizó. La obra de Jean de la Gessé fue traducida al latín y al inglés mucho antes de que El Príncipe estuviera disponible en estos idiomas,
y esta visión maquiavélica negativa empezó a permear la cultura popular. Con el tiempo, el arquetipo maquiavélico se convirtió en una presencia frecuente en las artes, especialmente en el teatro y la literatura, asociando el nombre de Maquiavelo con la maldad. Sin embargo, lo que él realmente argumentaba era que la moral cristiana y la eficacia política no siempre van de la mano. Hoy en día, muchos probablemente estarían de acuerdo con esta reflexión, pero en aquella época, sus ideas fueron ampliamente malinterpretadas. La filosofía de Maquiavelo, aunque siempre controvertida, ha sido adoptada por políticos de diferentes partes del mundo. Sus principios no se limitan a líderes buenos o malos, autoritarios o permisivos. De cierta manera, sus reflexiones anticiparon o incluso moldearon la política moderna, describiendo con precisión las estrategias que gobiernan los bastidores del poder. Actualmente, los políticos aún necesitan mantener una apariencia de moralidad y, cuando es posible, actuar conforme a esos estándares. Sin embargo, es innegable que existe una clara disociación entre la ética y las ambiciones políticas, independientemente de la ideología. Independientemente de cuál sea tu visión política, es difícil negar la veracidad de esta constatación. Personalmente, nunca encontré particularmente atractivas las primeras discusiones en torno a Maquiavelo. Sin embargo, al analizar sus reflexiones sobre la vida, el mundo y las formas de actuar dentro de él, se puede percibir una sabiduría atemporal, una sabiduría que, en ocasiones, evitamos enfrentar. Reconozco que muchas de las ideas cínicas de Maquiavelo me causan resistencia. Jamás aspiraría a ser como Cesare Borgia, tampoco me gustaría tener un líder similar. Creo firmemente en la bondad inherente de las personas. Sin embargo, imagino que Maquiavelo se burlaría de esta creencia. Diría que me estoy dejando llevar por ilusiones, viviendo de acuerdo con una visión idealista de cómo debería ser el mundo, y no como realmente es. Los escritos de Maquiavelo poseen una determinación implacable. No se preocupa por ser virtuoso, seguir principios religiosos o mantener relaciones personales. Su preocupación reside en una única cuestión: el poder, aunque su enfoque no sea relevante para todos. Hay algo admirable en esa determinación, incluso si no siempre se aplica al día a día de muchos. Al igual que los grandes villanos, Maquiavelo representa peligro. Seguir sus ideas ciegamente puede ser arriesgado, pero ignorarlas por completo tal vez sea igualmente peligroso.